Hace 4 meses había comenzado a grabar el proceso y las ideas para esta obra y la tuve que dejar a un lado y ponerlo en cuarentena porque en un punto dado, con tanta experimentación, pues no me estaba dando lo que yo quería para finalizarla. Ahora, después de ese tiempo, pues la voy a trabajar. Hoy es el día, yo apunté en este papel lo que iba a hacer. Voy a hacer algo que no había hecho antes, y entonces vamos a ver lo que había grabado para que vean ese proceso, y el final pues va a ser lo que voy a estar haciendo hoy. Así que nos vemos entonces a ver qué sucede, porque hay veces que hay que hacer eso, dejar las obras a un lado, darle su tiempo, y uno entonces venir con una cabeza fresca para resolver el problema que en aquel momento decidí no darle más cabeza. Acuérdense que a veces se gana y a veces se aprende. Esto yo no sé todavía si va a salir bien o no. Hoy vamos a verlo. Vamos a darle al video. Hola amigos, qué bueno que están conmigo hoy. Hoy voy a seguir con la serie. Voy a trabajar esta acuarela sobre el tema del pensamiento, pero en esta ocasión voy a experimentar con algo que no había usado anteriormente, y es un producto que me acaba de llegar desde, aquí dice Royal Mail. Esto viene de Inglaterra. Posiblemente se pueda conseguir en otros lugares, pero aquí fue donde pude conseguirlo. Voy a abrirlo ahora para compartir con ustedes el producto. Y esto es un medium de granulación de acuarela. Usualmente los colores que más tienden a granular en acuarela son los azules, los violetas y algunos verdes. En este caso yo voy a trabajar la acuarela con la marca de acuarelas Daniel Smith y Schmincke en vez de Sennelier, porque en los trabajos que he hecho estos colores en particular tienden a granular bastante de por sí. Yo lo voy a exagerar más y voy a experimentar, y ustedes van a ver qué pasa en el camino cuando se le añada más granulación. O sea, esto va a activarlo y va a separar más esa pigmentación que tiene esta pintura. Así que vamos a ver cómo reacciona. Otra vez voy a trabajarlo en el papel Milford. Sigo en ese papel, aunque a veces estoy tentado a usar Fabriano, pero quiero mantener toda esta serie en ese papel que hasta ahora me ha sorprendido lo bien que trabaja. El boceto que estoy trabajando ahora mismo es este. Estoy tratando de hacer hay un refrán que dice que el tiempo vuela, pues estoy tratando de hacer el reloj en forma de helicóptero. Yo vi una imagen en un sitio que fui hace poco, había una pequeña escultura y me gustó esa idea, así que la estoy alterando aquí, y entonces estoy en la decisión si voy a utilizar a la persona corriendo por las hélices, la persona que va a estar dentro de la cabeza, el pensamiento en sí, corriendo encima de las hélices, y que el helicóptero del tiempo sea más grande que él, o en esta ocasión, en esta otra alternativa sería él grande y el helicóptero del tiempo pequeño. Estoy jugando con eso a ver por cuál me decido. Ya mismo van a ver qué fue lo que termina haciendo. Bien, vamos a empezar. Ya voy a empezar a trazar el dibujo y nos vemos en el proceso. Aquí ya yo tengo el dibujo trazado. Quería darles un adelanto de lo que voy a tratar de hacer. A pesar de que quiero mantener esta acuarela con el menos detalles posible, solamente quizás en esta área del reloj y el helicóptero entre en más detalles, pero el resto
lo quiero hacer medio difuminado. A pesar de eso, utilicé aquí una mascarilla. Solamente va a ser para la primera etapa porque yo voy a cubrir todo. Y es solamente para marcar algún patrón en la pijama que va a tener la persona, que su cuerpo entero va a ser como una pijama. Y eliminé el ojo que iba a estar en este lado. Lo que voy a hacer es que voy a traer una luz que él está mirando, que va a dar a entender que de aquí es que viene la luz de la persona donde está esto, el pensamiento. Esto es dentro de la cabeza. Así que voy a poner un cielo aquí. Aquí va a haber mar, dos islas. Aquí van a haber unas montañas y nubes. El helicóptero va a estar entre nubes. Y él va a estar tratando de correr dentro de las hélices, ¿no? A la misma vez que está viendo aquí a la persona. Para que sepan, este papel no se recomienda que se use mascarilla porque a veces pues se rasga, así que me estoy cogiendo el riesgo porque esta mascarilla es bastante buena, que es de la marca Pebeo. A ver si la tengo por aquí. Pebeo. Así que como va a ser en la primera etapa y enseguida la voy a sacar, pues no creo que haya más problemas. Así que vamos a empezar con la primera aguada y le damos un poquito de velocidad al video para que vean el proceso. Bueno, ya quité la mascarilla, no hubo ningún problema en sacarla. Yo pensé que iba a tener, pero trabajó de maravilla. Aquí tengo tremendo caos visual, pero es parte del proceso, tiene que estar así para entonces yo ahora empezar a seleccionar qué áreas voy dejando, que voy alterando. Por ejemplo, esto aquí del pantalón que se va uniendo con el mar, me gusta mucho alguna de esta textura. Y vamos entonces ahora a seguir con el segundo wash, segunda capa, y vamos a seguirlo trabajando. Voy a hacer algo aquí adicional para ver si logro más texturas todavía con esta sal, a ver si en esta etapa rompe más esa pintura y provoco algo interesante aquí. Me disfruto el experimentar cómo va todo alterándose. Estas cosas no sé si aprovecharlas o tratar de manipularlas,
poco, a poner a bailar toda esta pintura. Esta es la etapa del trabajo donde unos podrían decir que el trabajo ya se dañó y otros podrían decir, wow, que muchas alternativas me ha dado estos caos que aparecen aquí y estas texturas. Así que yo pienso que cualquiera de los dos puede tener razón, dependiendo del tipo de persona que sea. Un tipo de persona en este momento pues tiraría a la basura el trabajo y empezaría otra cosa. Y otro tipo de persona como yo pues le ve infinidad de alternativas a todo este caos y texturas que se han formado aquí. Vamos a seguir trabajando a ver qué terminamos haciendo con todo esto. Aquí ya adelanté, cubrí un poco esta área para trabajar el área de las hélices, que son las que me han dado problemas. Además de este color tan oscuro aquí, lo que se me ocurre es que voy a usar la técnica del hilo, pero esta vez con blanco. Así que vamos a ver qué pasa, a ver si dándole esta textura en esta área puedo crear algo similar a lo que tenía pensado inicialmente. Vamos a comenzar a ver qué pasa. Este trabajo tomó un rumbo diferente al que originalmente tenía pensado y parecía en ocasiones incontrolable, lo cual es bueno porque va con el tema del pensamiento, que es así. Pero en ocasiones pues sabemos que hay que fluir con el medio y hay que aprender a saber cuándo terminarlo y comenzar el próximo. En cuanto a la granulación, pues pensaba que iba a romper más ese pigmento, pero es un buen comienzo, muchas buenas cosas positivas en este aprendizaje o horas de vuelo, como dicen los pilotos cuando uno va en estos caminos. Así que a comenzar el próximo. Nos vemos.